levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, como siempre es un motivo de gran alegría, complacencia en el Señor Jesucristo, bendecir tu vida y tu casa y simultáneamente darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, siempre orando al Señor que manifieste su agrado y su misericordia para contigo en Cristo Jesús, concediéndote no solamente el deseo de tu corazón y el suplir tus necesidades, sino que también pueda enriquecerte en Cristo Jesús, especialmente por medio de la predicación de la palabra que el Señor nos dará a continuación. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y ahora juntos vamos a recibir la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer, amados, en el Evangelio según Lucas capítulo 1, los versículos 16 y 17. Dice, hablando de Juan el Bautista: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y termina diciendo, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hace ya unas cuantas semanas el Señor nos está ministrando acerca de este pasaje y estamos estudiando el ministerio de Juan el Bautista, porque hemos entendido que nosotros como iglesia, igual que Juan el Bautista, estamos preparando al mundo para la segunda venida del Señor. Juan el Bautista preparó el camino al Señor para la primera venida. La iglesia se prepara y prepara al mundo para la segunda venida del Señor. Hemos dicho reiteradamente que la iglesia es la extensión del ministerio de Cristo. Cristo dijo, como me envió el Padre, así yo los envío. Así que nosotros continuamos junto con el Espíritu Santo, que es el que nos guía en este proceso hasta que Cristo venga. Estamos preparándonos y preparando el camino del Señor. Juan el Bautista cumplió los dichos de algunos de los profetas que hablaron de su ministerio, como el profeta Malaquías, también Isaías 40, que lo cita en el capítulo 3 de Lucas. Dice que Juan el Bautista le preparó el camino al Señor, y cita ahí Isaías 40, donde habla de las voces consoladoras y donde dice que el Señor quiere manifestar su gloria, quiere pasar y hace un llamado, en este caso a Israel, ahora a nosotros, a los contemporáneos de Jesús a través de Juan el Bautista, que lo que está muy elevado se baje, lo que está muy apocado se suba, y lo que está torcido se enderece, y que lo que está sucio se limpie, y porque se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor lo ha hablado. De hecho, menciona ahí en ese texto, dice que se cita tanto: sécase la hierba y cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ese texto está en ese contexto para decir que la maleza
o sea, la hierba del campo, es un obstáculo para que pase la gloria de Dios. Y dice que la maleza representa el yo del hombre, o sea, la gloria del hombre. Y dice que Dios mandará el calor del sur para con ese calor abrasador el Señor quemar la hierba, que dice que es la gloria del hombre, que es la flor del campo. Y ahí dice que Dios va a quemar la gloria del hombre para que se pueda manifestar la gloria de Dios. Amén. Y el obstáculo más grande que Dios tiene es nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra arrogancia, porque nuestra autosuficiencia, como la iglesia de la Odisea, que creía que no tenía necesidad. Y la peor necesidad es no sentir necesidad o no reconocer que necesitamos. Como la peor hambre no es cuando hay escasez de alimento. Hay dos tipos de hambre. La hambruna, que es cuando no hay nada que comer. Pero lo peor no es la hambruna. Espiritualmente lo peor es perder el apetito. Que habiendo comida no tenemos el deseo de comer. Eso pasa espiritualmente. Hay abundancia de palabra de Dios, hay abundancia del trato de Dios, de la manifestación del Espíritu. Y andamos distraídos, entretenidos, como Jesús lo ilustró en la parábola del sembrador. Algunos, los afanes de este mundo, los engaños de las riquezas, ahogan lo que el Señor ha sembrado. Y la semilla puede ser que germine, pero no da fruto. Algunos endurecen el corazón como la piedra que no tiene raíz y se seca. Y a los que caen junto al camino y solamente hay un terreno donde un corazón donde la semilla cayó y dio fruto al 100 por 1. Y justamente eso dice Lucas. Lucas dice que estos, o sea, aplicando la palabra de la parábola del sembrador, dice estos, o sea, aquellos donde la semilla cayó en buen terreno, son los que oyen la palabra, la entienden y dan fruto al 100 por 1. Y dice, y perseveran en la palabra, que justamente lo que estamos hablando, y perseveran. Este es un repaso general de los temas. Ahora vamos a hacer un repaso de lo que dijimos el domingo y entramos ahora a lo que Dios nos quiere decir hoy. Vamos a proyectar ahí a Segunda de Crónicas, capítulo 26, los versículos del 1 al 5. Ahí habla de rey Uzías. Dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Ahora bien, y persistió en buscar a Jehová en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Amén. Persistió en buscar a Jehová. Estamos estudiando esta palabra porque una de las traducciones de esta palabra es disponerse. Entre los significados de esa palabra en hebreo significa disponerse. Y en forma de repaso, pero es algo muy importante para entender lo que vamos a continuar diciendo, esta palabra, este verbo hebreo, este vocablo persistir, es la palabra hayá, que viene de una raíz que significa existir.
y que está relacionado con otra palabra que suena parecida, Javá, que significa respirar. Hay una conexión entre estas dos palabras. De hecho, cuando da la definición de Hayá y habla de la raíz primaria que quiere existir, cita entonces ahí al lado la palabra Javá, porque entre existir y respirar hay una relación. El que existe respira, el que se muere se le va el aliento. Y por eso esta palabra es muy importante. Yo dije algo el domingo pasado, pero me quedo meditando. Cuando ustedes estén estudiando una palabra en hebreo, denle mucha importancia a la raíz primaria de donde procede la palabra, porque en realidad tiene mucho que ver con el significado, la raíz primaria en hebreo. Y que la raíz primaria que venga de una palabra que significa respirar, existir, es muy importante. ¿Por qué? Porque una persona que se dispone para Dios aplicando, porque esta palabra también se traduce andar, continuar, disponer o disponerse, permanecer y seguir. En otras palabras, para seguir, para permanecer, para continuar en la vida natural, usted necesita existir. Un muerto no puede caminar, o sea, no puede andar. Una traducción es andar. No puede permanecer en nada porque está muerto. No puede disponerse para nada porque no tiene vida. Por eso es importante la raíz primaria, que significa que existe la persona, que respira la persona. Y aplicando esto espiritualmente, nadie puede espiritualmente permanecer en los caminos del Señor, en la relación con Dios, en la presencia del Señor, si no tiene vida, en este caso espiritual. Amén. Nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero dice Efesios 2 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Hemos recibido la vida de Dios, la vida espiritual. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado es espíritu y es vida. Dios sopló sobre el hombre soplo de vida para que el hombre sea un alma viviente, pero en Cristo somos un espíritu vivificante, vida que se retiene, la vida eterna, la vida del Padre. Dios es espíritu, Dios no es alma, Dios es espíritu. Y en Adán es una criatura más entre quizás cuántas criaturas hay en el universo de Dios que no sabemos. Pero cuando en Jesús el Señor no nos hizo un alma, porque ya éramos un alma en Adán. El Señor nos dio vida espiritual, nos dio su vida porque Dios es espíritu. Amén. Quiere decir, hay una diferencia entre alma y espíritu. Alma es un soplo para existir, para vivir en esta dimensión adánica de vida. Pablo lo dice, que en Adán somos un alma viviente, en Cristo somos un espíritu vivificante. Hay una diferencia entre tener vida adánica y tener vida en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hemos recibido la misma vida de Dios. Dios es espíritu, la naturaleza de Dios es espiritual. Dios es santo, Dios es verdadero. Por eso dice que el hombre nuevo fue creado de acuerdo a Dios en justicia y santidad de la verdad. Según Juan, el que ama ha nacido de Dios. El hombre nuevo ama porque Dios ama, porque es nacido de Dios y Dios es amor. Él le cree a Dios. Dice que todo aquel que ha nacido del Espíritu tiene fe, cree que Jesucristo vino en carne, crea la palabra del Señor, porque la fe es un don de Dios, la fe es un fruto del Espíritu. Así que todo lo que es Dios lo recibimos en el hombre nuevo, porque el hombre nuevo es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dale aplauso al Señor. Amén. Amén. En otras palabras, si nosotros no andamos en la vida de Dios, no vamos a disponernos para Dios. Amén. No vamos a tener esa convicción, ese denuedo para perseverar en el Señor. Puede ser que tengamos vida, pero esa vida esté dormida en nosotros. Amén. Eso es muy común. Usted puede
estar vivo, pues estás respirando artificialmente en cuidado intensivo, en un hospital, con un montón de tubos, respirando artificialmente, entubado. Es normal, usted está vivo, está respirando, pero con un método artificial. Muchas veces nosotros perdemos, o sea, debido a, como dije, a los afanes de esta vida, a los engaños de las riquezas y otras causas, nosotros podemos neutralizar la vida de Dios. Y entiendan lo que quiero decir con neutralizar la vida de Dios. Y es que lo adánico, lo almático nuestro toma lugar. Eso es andar en la carne, andar en esta dimensión de vida. Y todas las cosas que nos ocupan, nos entretienen. Entonces nuestra vida espiritual está paralizada. No porque no tengamos vida, sino porque no estamos usando la vida. Hay una decadencia espiritual en nosotros. Y el que se dispone para Dios, según vemos aquí como Usías, tiene disposición espiritual, permanece, continúa. Una característica, un fruto del Espíritu es la permanencia. Todo lo de Dios se caracteriza porque permanece. Dios no muere. Amén. El Señor no se detiene. Él comienza la obra y Él la termina. No hay nada que Dios comience que no termine. Dios no comienza algo para dejarlo por terminar. Dios es persistente. Así es su amor. Su amor es, perdona que use la palabra, posiblemente suene negativa, es obstinado el amor de Dios, porque el amor de Dios persiste. Amén. Y eso es, su misericordia dura toda la vida. Dios se puede enojar contigo por un tiempo, pero no todo el tiempo. Dice que el Señor nos manda a enojarnos hasta la puesta de sol. No se ponga el sol en vuestro enojo. Dice aplicando que la ira de Dios puede durar hasta la noche, el quebranto, el trato de Dios, pero dice que su misericordia dura por toda la vida. Su misericordia se hace nueva cada mañana. Amén. Ese es el amor de Dios. Dios le dijo a Israel: mientras permanezca el sol y la luna, permanecerá así mi pacto y mi palabra contigo. Dios me dijo una vez, y yo les regalo a ustedes este pensamiento: si un día pierden la fe, por la razón que sea, y hasta dudan que Dios existe, Dios me dijo: no es difícil tener una evidencia histórica de que yo existo. Dice: solamente miren la historia del pueblo de Israel y se van a dar cuenta que Dios existe. Porque Israel no debió de existir como nación. 400 años en Egipto. Después los dominaron los asirios, que sacaron a las 10 tribus y les esparcieron por el mundo entero. Después vino Nabucodonosor, Babilonia, y los llevaron cautivos, pero regresaron. Después de Jesús, en la diáspora, los judíos fueron esparcidos por el mundo entero y duraron 1900 años más o menos, o 1800 años, 1800 tanto, casi 1900 se puede decir años o más fuera de su territorio, y regresaron. Para las naciones regresaron por circunstancias, el movimiento sionista, porque Israel siempre quería regresar. Y algunos dirán: porque las Naciones Unidas dieron un decreto. Esas son circunstancias. Así como Dios usó a Nabucodonosor, a Ciro, y para disciplinar y también para regresar, en el caso de Ciro, a los hijos de Israel, a los hijos de Judá. Pero ver una nación que varias veces ha salido de su territorio y regresa, y dura 1900 y más años y regresa, y dura como 500 años en hablar su idioma y vuelve y lo habla. Hermanos, ¿dónde están las naciones que rodeaban a Israel? Moab, Amón, los filisteos, etcétera. No existen. ¿Dónde están sus dioses? También no existen. Dios dijo que en la simiente de Abraham, que en este caso era Isaac, Israel,
serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Cristo es la verdadera simiente de Abraham, y en Cristo la tierra fue llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Y hoy nuestros ojos ven una promesa que fue hecha hace miles de años, de que Dios iba a llevar el conocimiento suyo a todas las naciones. Cuando hoy se habla de Dios, no están hablando de Júpiter, ni de Zeus, ni de Acera, ni de Baal. Todo el que habla de Dios habla del Dios de Israel. Ese es Dios, no hay otro. Amén. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque la persistencia de Dios con esa nación, el amor de Dios pactado con Israel, el ver a Dios, el amor de Dios que nunca termina, porque si hay un pueblo de dura cerviz es Israel. Israel es una representación de lo que es el ser humano. No es que los judíos son peores que nosotros, es que los judíos representan todo lo que es ser humano, que puede estar viendo a Dios haciendo los grandes milagros y se endurece. ¿Cuántos milagros no hizo Jesús a la vista de sus contemporáneos? Y pedían señales y más señales. Ese es el hombre. Como hablamos de la ingratitud, que es una iniquidad, según estudiamos el jueves. El ser humano es terrible, duro de corazón. Nosotros existimos porque la misericordia de Dios no se acaba, porque se renueva cada mañana. Si hay algo que nos beneficia, es que Dios no cambia. Amén. Celébrelo. Gloria a Dios. Una vez me vino la locura por el Espíritu y me dijo: y pensar que solo hay un Dios, y resulta que es bueno. Porque solamente hubiera un Dios fuera malo, hay de nosotros. Pero el único Dios es bueno y no cambia, y nos eligió y persevera en ese amor. Amén. Entonces tenemos el testimonio de Dios en la historia con Israel. Ahora, ¿no ha preservado también a la iglesia por más de 20 siglos? Dios es fiel, y en esa fidelidad aprendemos perseverancia, persistencia. Él no cambia, aunque nosotros seamos malos o infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede decir: me fuiste infiel, yo te voy a ser infiel. No existe eso en Dios. Tú, dice Dios, si tú quieres ser infiel, tú puedes continuar siendo infiel, pero yo nunca seré infiel contigo, aunque tú lo seas conmigo. Ese es Dios. Y tenemos que aprender, porque Él es nuestro ejemplo, nuestro testimonio. Y eso es lo que Dios quiere, que cuando nosotros, en el caso de nosotros supuestamente, y digo supuestamente por si acaso alguien aquí no ha nacido de nuevo, pero se sobreentiende que nosotros hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo. Y si tenemos al Espíritu Santo es porque hemos nacido de nuevo. Porque el testimonio del Espíritu es el que nos hizo nacer de nuevo. Amén. Y eso es lo que Pablo usa para hablar de que ahora podemos decir: Abba, Padre. Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios es de Dios, es hijo de Dios, y puede decir: Abba, Padre. El Espíritu es el que da testimonio en nuestras vidas de que Dios está con nosotros. Amén. Así que es muy importante el tener vida espiritual, el perseverar. Sucede en lo humano. Si usted pierde el aliento, usted no puede avanzar mucho. Si usted se fatiga y se cansa, queda como que sufre de asma, usted no puede avanzar. Usted tiene que paralizarse. Así pasa con el que no tiene vida espiritual. Se tiene que paralizar. Pero si usted tiene salud y sus pulmones están bien en lo natural, usted puede hacer ejercicio, subir escaleras y no se fatiga. ¿Por qué? Porque usted tiene aliento. Así pasa también con el persistir, con el perseverar. En otras palabras, la perseverancia es una señal de vida espiritual. Dele aplauso al Señor. Amén. Más adelante hablaremos de eso. Es una señal de vida espiritual. Yo cité 3 textos del Nuevo Testamento que usan la palabra persistir. Vamos para seguir abundando. El primero fue en
Una cosa importante que dije la vez pasada, y quiero repetir, es que cuando el Señor le dijo a los 120 que permanecieran en Jerusalén para recibir la promesa del Espíritu Santo, lo dijo en Hechos 1:8. En el 14, en 1:14 se perseveraban unánimes en la oración, persistieron en la oración hasta que vino el Pentecostés. Esos días persistieron en la oración, y ahí se usa esa palabra persistir. Ellos perseveraban en la oración. En otras palabras, el Espíritu Santo, o sea, el Pentecostés, oigan bien, el Pentecostés naturalmente es resultado de una promesa cumplida de Dios. Eso es lo más importante. Pero lo segundo es resultado de una iglesia que siguió la instrucción fielmente y perseveró hasta que Dios envió la promesa. ¿Por qué? Usted dirá, bueno, ¿por qué hubiera pasado si no oran? Bueno, si no oran, no hubieran preparado el corazón. Y donde el corazón no está preparado, Dios no derrama su bendición. ¿Por qué? No por arbitrariedad, no como una condición. Escuchen, para que entiendan una cosa. No se trata de una condición. No se trata que Dios te dice, bueno, si tú no oras, yo no te bendigo. O si tú no perseveras, yo no te bendigo. O si tú no me preparas el camino, yo no te bendigo. No es una condición, aunque es una condición. ¿Usted está entendiendo? Le voy a decir ahora qué quiero decir. No me estoy contradiciendo. Dios no te está diciendo, haz esto y yo voy a hacer aquello. No. Dios no puede manifestar su gloria cuando no se le ha preparado el camino. No es que Él no quiere hacerlo, es que no puede hacerlo. Cuando la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor, un texto tan mal interpretado que algunos piensan que no va a ir al cielo, y están aplicándolo. Ahí no está hablando de que ir al cielo, no, nadie verá al Señor. Está diciendo que Dios siempre enseñó en toda la Biblia que antes de ver su rostro había que limpiarse. Allá en el Génesis se lo dijo a Moisés desde que comenzó, que se iba a manifestar en el Sinaí. Prepara el pueblo hoy y mañana porque voy a descender al tercer día. Ninguna cosa inmunda toque. No se acerque nadie con ningún animal, porque si no voy a hacer estragos. No es arbitrario, los voy a matar y no tan limpio. No se trata de eso. Se trata que no puede haber inmundicia donde está Dios. O sea, no es un requisito de una condición arbitraria, sino una necesidad imprescindible. No puede nadie morar con el santo siendo sucio. Amén. Todo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, eso es lo que enseña. Eso es lo que enseña. A veces leemos y no entendemos. Por ejemplo, para que tengan un ejemplo, ustedes saben que en capítulo 11 de Levítico hay una lista de animales que son inmundos. Ahí está el cerdo, los camarones, los que no tienen escamas. No se preocupen por eso, por ahora. Yo por 17 años, yo no comí nada, ni cerdo, ni camarones, ni nada, porque en la iglesia donde yo estaba, vivían eso. Y allá hacían énfasis tanto en no comer cerdo, y no comer camarones, y no comer otras cosas, que ahí está la lista grande, ciertas aves y cosas. Y muchos lo aplican a la salud. Y puede ser que muchos de esos animales tengan problemas con salud, pero eso es secundario. Cuando Dios lo dijo, Dios no estaba pensando en salud, perdónenme. Dios no estaba pensando en salud. ¿Por qué? Porque después sigue capítulo 11, 12, 13, 14, 15 y en el 16 habla del día de la expiación. Entonces ahí, después de los animales inmundos, Dios menciona que una mujer menstruada no podía entrar al santuario porque estaba inmunda. Pero el hombre, cuando emitía semen, no podía entrar porque era inmundo. Si usted tocaba un animal muerto, no podía entrar al santuario porque era inmundo.
Si usted era leproso, no podía entrar al santuario porque era inmundo. Del capítulo 11, 12, 13, 14 y 15 habla de las cosas inmundas. Y en el 16 habla del día de la expiación. Y dice que el sumo sacerdote, atención, entraba al santuario una vez en el año para limpiar el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. ¿Sabe qué quiere decir? Que si Dios dice una vez en el año, si alguien entró aquí menstruada, una mujer, o alguien emitió semen y entró aquí, o alguien tocó un animal muerto y entró aquí una vez en el año, o alguien vino leproso y tocó aquí me ensuciaron el lugar de mi morada. Así que una vez al año voy a limpiar esto. Y déjame decirte lo siguiente: Cristo también libró a la iglesia de todas sus inmundicias. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que representa. Significa que no se puede entrar a la presencia. Porque Cristo, en lugar de nosotros, que Dios lo aceptó porque en Él no hubo pecado, traspasó los cielos, se sentó a la diestra del Padre, y ahora hay un camino no vivió para llegar a Él. Entramos ahora por la limpieza de Cristo. Sin santidad nadie verá a Dios. No por la santidad tuya, porque con la santidad tuya tú no vas a llegar ni después de acercar ni a la luna, menos al trono de Dios. Lo que quiere decir la Biblia es que todo el que se acerque a Dios, a lo que sea, límpiese. Eso es lo que quiere decir. Usted no puede ir con una boca sucia, me refiero con malas palabras y cosas raras, venir a acercarse a la presencia de Dios. Más todavía, usted tiene un problema con un hermano, vaya, reconcíliese con ese hermano y venga a la presencia de Dios. Eso es lo que quiere decir, en otras palabras. Pero siempre dependiendo de Cristo, siempre dependiendo de Jesús, que es la única manera que podemos ser limpios ahora. Pero en la vida diaria usted tiene que limpiarse. Entonces, eso es lo que significa disponer el corazón, lo que hizo Juan el Bautista. Dice que Él va a retornar los corazones a Dios, convertirse, regresar a Dios. Y usted dice ahí que Juan predicó el arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambiar de mente, apartarse de las cosas que ofendieron a Dios en mi vida y regresarnos a Dios. Y cuando habla de persistir, en el caso de persistir a buscar a Dios, está persistiendo en el servicio a Dios, en la adoración a Dios, en todo lo que tiene que ver con la relación con el Señor. Entonces, la iglesia, el Pentecostés, fue el resultado de preparar el camino al Señor. En esos 10 días que se cree que duraron ellos orando al Señor, y que siempre estaban peleando por el primer lugar. Imagínense gente que estaban envidiándose los unos a los otros y peleando. Wow. El milagro más grande del Pentecostés, con todo respeto, no fueron las 5,000 personas que se convirtieron. Dios me revela que el milagro más poderoso del Pentecostés fue la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Escuchen, porque es más fácil para Dios convertir a un pecador que unir a una iglesia desunida. Porque unir a 120 personas como aquellos que duraron 3 años y medio con Jesús y todavía estaban peleando por el primer lugar, unir esos corazones no fue cosa fácil. Por eso Dios dice: duren 10 días orando y humillándose. Entonces prepararon el camino al Señor. Pero me gusta que perseveraron en la oración. Leímos el caso de Santiago. El apóstol Santiago dice que ni aun con Dios, Santiago 1, 6 al 8, ni aun en la relación con Dios, vamos a proyectar, nadie consigue nada sin perseverancia. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues alguien, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Escuchen, ahora sí, mire lo que sigue. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ese hombre inconstante no consigue nada, dice el versículo anterior,
con Dios. No se persiste. No. En otras palabras, si usted comienza a preparar el camino al Señor para lo que sea, y usted no termina de preparar el camino, pues Dios no puede hacer lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque Dios necesita, para que pase a su gloria, un camino preparado. La idea del profeta es un rey que va a pasar por un lugar. La carroza real va a pasar por un lugar, y ese lugar no tiene carreteras como ahora, sino que va a pasar por un lugar y necesita un camino. Y entonces lo que hay son árboles, hay maleza del campo, todo es escabroso, hay montañas, hay valles que son muy, muy profundos. Y entonces, para que pase el rey, prepárenle el camino. Significa que si hay una montaña, hay que allanarla. Y si hay un valle que es demasiado profundo, el rey no se va a caer para allá, para la montaña. Entonces hay que tomar la montaña que derribaron y ponerla ahí para hacer un camino para que pase el rey. Si está torcido, hay que hacer algo para que la carroza del rey pues no se exponga. Y después que dice que lo alto se baje, lo bajo se suba, y dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. En otras palabras, el rey no puede pasar por la vida humana, llena de todas las situaciones que no contribuyen a la presencia de Dios. ¿Te entiende eso? Esa es la idea. Pero para eso hay que disponerse. Y la disposición viene cuando usted y yo le entregamos el corazón a Dios, para que Dios decida. Amén. ¿Qué hacer con nosotros? Entonces, fíjense, la Biblia insiste mucho, valga la redundancia, la Biblia insiste mucho en la palabra insistir. Por ejemplo, rapidito, en Hechos 6:4 dice, nosotros persistiremos, eso lo citamos la vez pasada, en la oración y el ministerio de la palabra. En otras palabras, cuando hubo el problema que los hermanos hebreos que nacieron en la diáspora, que eran de griegos porque nacieron fuera, se sentían discriminados en la repartición diaria, y los apóstoles dijeron, nosotros no podemos ocuparnos de esas minucias. Nosotros tenemos que persistir en la predicación, en la oración. Eso es visión. Visión, persistir en lo que Dios nos encomendó. Pablo lo dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:16, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los demás. Persiste en esto. En 2 de Timoteo 3:14 le dice, persiste tú en lo que has aprendido. Hay que persistir en lo que uno ha aprendido. Hay que persistir en el testimonio. Hay que persistir en la oración. Hay que persistir en el amor. Hay que persistir en la fe. Hay que persistir en todo lo que es de Dios. Amén. Amén. Antes del Pentecostés perseveraban unánimes en oración. Después del Pentecostés perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. Cuando Pedro lo encarcelaron, dice que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Pedro no hubiera salido de la cárcel si la iglesia no persiste en la oración. Muchas veces Dios nos prueba, quiere pasar y anda buscando un camino y quiere hacer un milagro en una vida que está en cuidado intensivo y necesita una iglesia que ore, como así como Pedro, que estaba encarcelado. Había que persistir, 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 porque así lo había determinado el Señor. Hay momentos que Dios hace el milagro, no hay que hacer nada, pero hay momentos donde Dios le prueba a la iglesia y a nosotros para a ver si persistimos. Le voy a decir por qué Dios insiste en que insistamos. Amén. Colosenses 4:2. Este no lo cité la vez pasada. Vamos a ponerlo ahí. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué dice? Perseverad, ¿qué? Perseverad, ¿qué? Muy bien, perseverar. Voy a leer algunos textos rápidos para detenernos.
Dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Constantes es persistir en la oración. Primera de Corintios 15:58. Vamos a proyectar este texto muy importante. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, miren ustedes estos verbos: estad firmes. Díganlo conmigo. Estar firmes. Nadie puede estar firme si no persiste. Santiago lo dice: alguien que es como las olas del mar, no tiene estabilidad. ¿Cómo va a estar firme si no tiene estabilidad? Oscila en los vaivenes como las aguas del mar, las olas del mar. El que está firme está plantado como una columna en el templo de Dios, que no se mueve. Amén. Así que, hermanos míos amados, están firmes y constantes. Hay otra vez la palabra: creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estar firmes y constantes. Persistir en eso. Ya saben el texto tan conocido: orad sin cesar. ¿Orad qué? Sin cesar. No se cesa. Cuando uno no cesa, está persistiendo, está perseverando. Amén. Pablo en Hechos 20:31, despidiéndose de la iglesia de Éfeso, le dice a los ancianos que los reúne. Hechos 20:31, se despide de la iglesia diciendo, dice: por 3 años y medio, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado. No he cesado de qué? De amonestar con lágrimas a cada uno. Wow. Dios nos habló la vez pasada, nos exhortó. No era el tema, pero también el tema nos hablaba de la ingratitud y nos exhortó. O sea, cuando Pablo exhortó con lágrimas, se ve que había una necesidad muy grande en la iglesia. Porque usted cuando llora, cuando se conmueve. Y cuando hay mucha pobreza, aún de comida, usted se conmueve, hasta llora por ver la gente sufriendo. Cuando lágrimas ahí significa que la iglesia estaba en cierto estado espiritual. Y esa iglesia de Éfeso fue la que después perdió el primer amor. Yo pregunto a nosotros los ministros: ¿hemos orado por la iglesia sin cesar y la hemos exhortado con lágrimas? Eso es persistir en la exhortación. Pablo le dice a Colosenses 1:9: no cesamos de orar por vosotros. ¿No qué? Ahora a los colosenses: no cesamos de orar por vosotros. Segunda de Timoteo 1:3, miren lo que dice: que sin cesar, dice aquí, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, de noche y de día, orando por Timoteo. Hemos orado nosotros por un discípulo de noche y de día. Hay que pagar un precio por hacer un discípulo. Un discípulo no se hace simplemente con un discipulado de enseñanzas. Hay que orar para ser un discípulo. Orar y llorar. Eso es persistir. ¿Estamos aprendiendo? Si usted es de doble ánimo, usted es de los que comienza y no sigue, y que se desanima por todas las cosas. La Biblia dice que el que mira el tiempo no siembra. Si hay algo que representa la vida de Dios en una persona, es la persistencia.
La Biblia usa otro verbo muy, es un sinónimo muy fuerte y es sin desmayar. Diríamos persistir, perseverar, sin desmayar. Y ahora, yo cité días atrás esto así corriendo, pero ahora vamos a detenernos un poquito en Lucas 18:1 en adelante. Lucas 18:1 en adelante. Por favor. También, hablando de Jesús, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar ¿cuándo? ¿Cuándo? Pero no orando siempre, sin desmayar. Y la pregunta mía es, caramba, si Dios se complace tanto en escucarnos y tiene tanta disposición de oírnos, ¿por qué hay que persistir tanto? ¿Se han preguntado? ¿Se han preguntado? Porque en la oración Dios te quiere hacer partícipe del sentir de su corazón y de su propósito. Dios está diciendo, yo quiero hacerte perseverar hasta que tú tengas el mismo deseo de ser bendecido que yo tengo por bendecir. ¿Usted entendió o no entendió? Te lo voy a repetir. Dios insiste tanto en que la oración todo debe ser persistente porque Dios te quiere enseñar. Dios quiere decir, yo quiero que mi deseo de bendecirte sea proporcional o a la misma medida del deseo y la necesidad que tú tienes de que yo te bendiga. Entonces, palabras, no puede ser tal cosa que yo estoy deseoso, divinamente deseoso de bendecirte y tú no tienes ningún interés en que yo te bendiga. Y por eso a veces Dios no contesta la oración de una vez, porque Dios quiere enseñarnos perseverancia. Y miren esta parábola, la necesidad, digan ustedes necesidad. Orar sin desmayar es una necesidad. En la relación con Dios nadie consigue nada si no es perseverante. No es una condición arbitraria, es una necesidad. Como sin santidad nadie verá a Dios. Dios es santo y lo sucio no puede acercarse a Él. No es que Dios no quiere, es que no puede. Su santidad repele la suciedad. Es un asunto de naturaleza de Dios. Dios es perseverante y quiere que sus hijos sean perseverantes. Y Dios quiere decir, lo mío tiene valor. Todo lo mío tiene valor. Y si tú me estás pidiendo en oración que yo te dé algo mío, entonces yo quiero ver un interés en tu vida, evaluando y estimando lo que tú me estás pidiendo a mí. Porque ¿cómo es posible que tú quieres algo de mí y tú no estás interesado? Dice, como es que ora por los alimentos, lo mismo que te dije ayer. Y al otro día lo mismo que te dije ayer. Porque no hay tiempo para detenerse a decir gracias por este alimento. Y dice Dios, si tú no estás interesado, tú estás orando sin ningún interés. Y yo quiero que lo mío se valore, se estime, porque procede del santo, de los santos, del Dios de las dádivas perfectas, del Padre generoso y fiel. Toda dádiva perfecta procede del Padre. ¿Saben lo que Dios nos enseña cuando, en este caso, porque hay que perseverar en todo, en la obra del Señor, en los caminos de Dios, en todas las cosas, pero persiste la Biblia en la oración? Es una necesidad orar siempre y no desmayar. Seguimos. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Vienen las cualidades de este hombre. Ni temía a Dios ni respetaba a hombre. En otras palabras, ¿qué interés tenía ese juez en hacerle justicia a esa vieja? ¿Qué interés? Si no le importaba a Dios, ni tampoco era indiferente con los hombres. Jesús puso lo peor ahí. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí,
aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Párense ahí, wow. Wow, qué tremenda parábola, qué tremenda parábola. Ese hombre no tenía temor de Dios, no tenía motivación de hacer justicia de acuerdo a Dios, ni tampoco le importaba, era indiferente a las necesidades, a la justicia que necesitaban los seres humanos. Pero esa viuda iba todos los días al juzgado, al tribunal, a su oficina: hazme justicia, hazme justicia. Dice, y aunque yo no le temo a Dios, ya está, yo no quiero que llegue un momento que yo agarre a esta vieja por la cabeza y me agote la paciencia. En otras palabras, no le escuchó ni porque temía a Dios, ni por justicia, porque como juez tenía que hacer justicia, porque Dios es Dios justo. No le importaba ni Dios ni los hombres, no tenía motivación. Que yo no sé qué clase de juez era este, porque un juez está para ir para hacer justicia. A él no le importaba. Y esta pobre viuda, en otras palabras, lo que lo obligó fue la persistencia de esa anciana o de esa viuda. Todos los días: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Otra vez, hazme justicia. Otra vez, hazme justicia. Miren lo que sigue. Y dijo el Señor, oigan esto: oíd lo que dijo el juez injusto. Óiganlo, iglesia. Jesús dice: oigan lo que dijo el juez injusto. Óiganlo, óiganlo. Miren lo que sigue diciendo. ¿Ya oyeron? Ahora dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿A quiénes? ¿A quiénes Dios hace justicia? ¿A quiénes Dios le contesta la oración? A los que claman a Él de día y de noche. Dice: ¿se tardará en responderles? No es suficiente. Han mostrado interés, valoran lo que piden, que es la dádiva del Padre. Están interesados en la bendición de Dios. Y miren a lo que dice Jesús en lo que sigue. Os digo que pronto, ¿cómo? Pronto. Usted persiste y Dios está presto. Dios se dispone para lo que se disponen. Os digo que pronto. Esta palabra pronto yo no la he buscado, pero posiblemente la palabra se dispone. Porque es la misma palabra que Pablo usa en Romanos 1, creo que 15, 16 por ahí, donde dice: estoy pronto a ir a vosotros a Roma. Y la palabra pronto es: estoy dispuesto, estoy listo, estoy ya para salir para allá si es posible. Y Dios dice: yo estoy presto, yo me dispongo. Para aquellos que persisten, pronto estoy dispuesto, estoy listo, estoy. En otras palabras, estoy mirando como el caballo que está en la pista ahí para salir, o el corredor que está esperando el sonido nada más para salir. Así está Dios. Sigue orando ahí, sigue orando. Que yo estoy aquí muy dispuesto a bendecir. Persiste, no desmayes, no ceses. Y cuando Dios ve que damos el grado de perseverancia, dice: suéltale la bendición a mi hijo o a mi hija. El Padre no quiere ponerte a agonizar. El propósito es que tú agonices. Te está enseñando Dios a valorar y apreciar las cosas espirituales.
Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. A mí siempre me ha intrigado ese final y esa aplicación de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no está hablando de la segunda venida. Pero parece que cuando estaba explicando la parábola, miró 20 siglos y vio la iglesia de los últimos días y dijo: esa iglesia va a persistir, esa iglesia va a perseverar, esa iglesia persistirá hasta que yo venga. Y por eso, miren, ¿sabe lo que es una cantinflada? Que Cantinflas comenzaba con un tema y terminaba con otro y no sabía qué hablaba. Pero mira, es una cantinflada, porque Jesús no está hablando de los últimos días, pero aplica y dice, y yo me pregunto, dice Jesús, cuando yo venga, yo voy a encontrar la persistencia de esa viuda. No se oyen los amenes, porque está hablando a nosotros. Cuando el Hijo del Hombre venga, encontraré esa fe que persiste, que persevera, que no se dobla. Jesús miró el mundo moderno con la inteligencia artificial y eso es lo de menos. Y vio la maldad, la iniquidad, la soberbia del hombre moderno, la corrupción, la inmoralidad que excedieron a Sodoma y a Gomorra y a los antidiluvianos. Y el mal se ha multiplicado en todas sus formas, y espíritus inmundos han salido de las guaridas infernales. Y la iglesia final de la última generación está aquí, está ahora aquí. Jesús dijo: hallará fe. Me está hablando a mí. Jesús pensó en nosotros. Cuando oró en Mateo, en Juan 17, dijo: no solamente te pido por estos, te pido por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y se acordó de ti, de mí, de los últimos días. Y aquí está hablando. Amén. ¿Y por qué Dios nos está hablando tanto de disponernos? Porque Dios va a hacer una obra grande pronto y nos está preparando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Velad y orad. El Señor no nos quiere sorprender. Todo lo contrario, prepárame el camino. Yo quiero pasar por tu vida, por tu casa, por la iglesia, por este mundo. Yo quiero contestar la oración. Yo quiero librarlos del presente siglo malo. Yo quiero establecer mi reino. Ustedes cantan, venga tu reino. Ustedes oran, venga tu reino. Yo quiero venir. Pero hay que prepararme el camino. Porque Dios eligió a la iglesia como el instrumento para que le prepare el camino. Somos el Juan el Bautista de estos días. Otro texto, Gálatas 6:9. Me gusta este también. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, sino que no desmayamos. Y les propuso una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. El que desmaya es que le faltó el aliento. Y la palabra persistir en hebreo significa tener aliento. El que desmaya no puede persistir porque no tiene aliento para seguir. Todo lo que emprendamos para Dios, ya sea la oración, en este caso, hacer bien, que es un mandamiento del Señor. Y hacer bien no solamente está hablando de darle algo a un necesitado. Hacer bien es hacer todo lo que es de Dios, que represente el bien. Comienzan a hacer algo para Dios en cualquier área que sea. Están buscando el bien. Temer a Dios es aborrecer el mal y amar el bien. El bien es todo lo que es camino de Dios, voluntad de Dios. Pues hacer bien, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si usted le echa mano a esta palabra hoy, usted y yo, Dios va a lograr muchas cosas en nuestras vidas y vamos a ver a Dios manifestado en nuestras vidas.
Y no vamos a tener que estar pidiéndole a Dios, manda un ángel, aparécete a mí, háblame audiblemente como hablaste a Israel. Dice Dios, no, yo me voy a hacer presente en tu vida, tangible en tu vida, manifiesto en tu vida. Prepárame el camino y te desafío que tú verás mi gloria. Amén. Amén. Imagínense ustedes que Dios dice, voy a durar, en 15 años le voy a contestar esa gran oración. Y faltando 6 meses y tú persistes por 14 años y medio. Y después faltando unos meses, desmaya y dice, ya no puedo hacerlo. Porque yo no puedo hacer un milagro a un desmayado. Porque un desmayado no va a administrar bien lo que yo quiero dar a ese desmayado. Hay que tener aliento. Porque Dios es un Dios de vida y respiración. Dele aplauso al Señor. Hebreos 12:3. Vamos a leer comenzando el 1, porque está hablando de poner los ojos en Jesús y eso es muy bueno en el contexto. ¿Cuántos quieren ser persistentes en lo espiritual? Pues pongan los ojos en Jesús. Dice, por tanto, todos nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, está hablando de todos los héroes de la fe del capítulo 11 anterior, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren ustedes, hay que despojarse. Posiblemente la idea del escritor era que en las olimpiadas de los griegos los atletas corrían desnudos y se reían de los judíos porque estaban circuncidados. Eso es real. Desnudos. Ahora no vamos desnudos, pero con poca ropa. Porque usted no puede con un saco de naranjas correr en una olimpiada. Usted se despoja de todo lo que puede ser un obstáculo para la movilidad suya, ¿no es cierto? Así pasa espiritualmente. Despójese de todo peso de pecado. Despójese de toda atadura. Despójese de todo entretenimiento. Si no, usted no va a persistir en lo espiritual. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora mire el consejo. Sigue el versículo que sigue. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Cómo corrió Jesús? Siempre con perseverancia. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Párate ahí. Jesús llegó de la cruz al trono de Dios. ¿Por qué? Porque cuando llegó la hora de ir a la cruz, Jesús dijo, ha llegado la hora en la cual el Hijo de Dios ha de ser entregado en manos de los pecadores. Ha llegado la hora de la cruz. ¿Y qué diré? Padre, líbrame. Dice, no, puso los ojos hacia Jerusalén. Y cuando estaba llegando allí fue a Getsemaní y sudó sangre, pero persistió. Y eso agradó al Padre. Y por eso venció. Gloria a Dios que Jesús persistió, porque entonces no nos hubiese podido salvar. Y ese es el ejemplo. Pongan los ojos en Jesús. Miren cómo hizo su profesión delante de Pilato, delante de Caifás. Miren cómo él vivía para el propósito, tenía un objetivo, puso los ojos. Dice que en hebreo dice que él miró para llevar a Dios los hijos. Llevar muchos hijos a la gloria, cumplir el propósito del Padre. Para perseverar muchas veces hay que menospreciar el oprobio. Pero ¿cuál era el fin? La diestra de Dios. Llegar otra vez al Padre entregándole la victoria y entregándole un pueblo salvado por su sacrificio. Dale un aplauso al Señor. Amén. Ahora viene la aplicación para nosotros en el versículo 3 que sigue. Este es el texto. Considerad aquel, consideren a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oigan la palabra. La palabra desmayar es perder el ánimo o el aliento. ¿Ok?
Entonces, miren ahora, para que vuestro ánimo, vuestro aliento, no se canse, no se fatigue y llegue a desmayarse. En otras palabras, tú quieres vida espiritual, mantén tu aliento en Cristo. Persiste en el aliento. Naturalmente, para usted mantener el aliento tiene que estar conectado, porque el Espíritu es el que da vida. ¿Y qué es el Espíritu? El neuma, es el viento de Dios en su vida. Y usted anda en el Espíritu, está andando en el aliento de vida, que es el Espíritu Santo en ti. La palabra que ellos hablan es espíritu y es vida. Esa se mantiene el aliento, dejándonos guiar por el Espíritu y guiándonos por la palabra. Pero me gusta que dice, miren a Jesús. Él sufrió todas las contradicciones. Imagínense, una vez, cuando comencé mi ministerio pastoral, siempre no tenía tanta ayuda como ahora. Y yo hacía todas las visitas y yo miraba a quién faltaba a la iglesia los domingos. Y una vez vi una hermana que faltó y fui a visitarla y dije, hermana, ¿qué pasó? Ella pasó hace tiempo, yo no la veo. Y me dice, no, yo no vuelvo más a la iglesia. Y dije, ¿por qué, hermana? No, porque una hermana me sacó la lengua. Y yo le dije, no, hermana, posiblemente estaba bostezando. ¡Ah! No, pastor, me hizo así. Y yo dije, hermano, ¿usted va a dejar ir a la iglesia por eso? ¿Porque alguien le sacó la lengua? A Jesús no le sacaron la lengua así. Por poco se la sacan con aquellos clavos, hermano. Dice, ¿cuántas contradicciones sufrió Jesús? Caifás, Pilato, todo el mundo estaba en contra de él. Pero cuando usted tiene aliento espiritual, todo le resbala. Todo resbala. Amén. Amén. Me vino la idea de un pez, que usted toma un pez y se le sale de la mano. Así pasa cuando usted es perseverante. El diablo no puede con usted. Si hay algo que el diablo le moleste, ver a una persona que persiste. Porque el diablo no tiene esperanza con alguien que sea persistente. Entonces, saben, a veces por cualquier cosita nos desanimamos. Pero cuando usted tiene aliento, usted no desmaya por nada, porque usted tiene aliento. Usted nunca va a perder el aliento. Acuérdense que la palabra persistir es tener aliento. De ahí viene el origen, tener aliento. Espiritualmente, tener vida espiritual. En otras palabras, si usted se dispone para Dios, la disposición no es un asunto mecánico. Mire, escuche lo siguiente. Ponga atención aquí. Voy a comenzar a aplicar. La persistencia es una señal de fe. Porque la fe es certeza de lo que no se ve. Y el que anda en persistencia, el que anda en disposición, tiene fe. La persistencia es una señal de fe, de convicción, de compromiso, de entrega, de decisión y determinación. ¡Aleluya! Amén. ¿Qué yo dije? La persistencia es una señal de convicción. Si usted no está convencido, usted no va a persistir. Si le sacaron la lengua y por eso no viene a la iglesia. La gente que dejó de venir a la iglesia en la pandemia, porque yo dije proféticamente que yo iba a usar la vacuna como usó a Ciro para hacer que la iglesia regrese a adorar en los templos. Y gente dejó de venir a la iglesia. Y eso que yo dije, eso es lo que yo creo proféticamente, y aún así no vinieron. Es una persona que Dios lo trajo acá y sabe que es la iglesia donde Dios lo plantó y donde está el propósito de Dios. Por una cosa que yo no estoy de acuerdo, una tontería, que yo me voy de aquí. No, hermanos. No, hermanos. Eso no fue así. Yo estaba en un ambiente en cierto país donde Dios nos mandó. No voy a mencionar el nombre para casar.
y los pastores no se podían poner de acuerdo y había que hacer un evento para Dios y no se podían poner de acuerdo, estaban peleando y yo apelando y ellos seguían lo mismo, y habíamos dado 3 viajes a esa nación y seguían peleando, y el Espíritu Santo me dijo: ve al baño, haz tu necesidad, y me dio deseo de ir al baño, toma el excremento tuyo y cómetelo en presencia de ellos. Y ya cuando me iba a levantar, el que estaba más duro dijo: pastor, perdóneme. Y yo dije: gracias, Señor, porque no voy a comer caca. Y le dije a los pastores: en este momento Dios me mandó a comer excremento. Hermano, yo iba para allá a hacerlo. Vive Jehová que lo iba a hacer. Yo me veía comiéndomelo delante de ellos. Y le dije: ¿saben por qué Dios me mandó a hacer esto? Porque yo comería excremento, pero nunca le dañaría un propósito a Dios por ser obstinado, por algo que yo no estoy de acuerdo, por una tontería, por no perdonar a alguien, por no soportar a alguien. Dios está sobre todo, y lo de Dios debe ser sobre todo y sobre todos. Amén. Hay que sufrir las contradicciones de los pecadores, los ataques del diablo. Que nos avergüence, que hagan, que deshagan. Hay algo que es más poderoso que todo lo que me ataca, y es la fe gloriosa que una vez fue dada a los santos. Es el espíritu que tengo, es el aliento de vida. Yo no recibí una vida cualquiera, yo recibí la vida de un hombre que murió y tuvo el poder para levantarse. Y dice la Biblia que no puede volver a morir, porque murió una vez y para siempre. En otras palabras, cuando Cristo resucitó y tomó la vida espiritual para dárnosla a nosotros, hermanos, esa vida no se acaba. Por eso Pablo dice que en Adán recibimos un alma viviente, en Cristo espíritu vivificante. Y en el original, espíritu vivificante significa un espíritu que retiene vida, que imparte vida. Retiene la vida e imparte vida, que nadie lo puede deshacer. Yo veo al diablo haciendo fila en desempleo si tú eres persistente. En España dice los desocupados. Pues lo que quiere decir que el diablo se queda sin trabajo. Su trabajo es tentar. Y dice: no tengo a nadie que tentar, porque esta gente me han dañado mi trabajo. Porque persisten. Aleluya. Amén. Persistencia es una señal de fe, de convicción, de compromiso. El que persiste tiene un compromiso. Compromiso. A mí me ha ayudado mucho tener un compromiso con Dios. O sea, el llamamiento implica un compromiso. Yo he vivido muchas cosas terribles y me han golpeado por arriba y por debajo. Y yo les dije, que mi esposa me ha dicho varias veces en los años que caminamos juntos en el ministerio, me dijo: yo no sé cómo tú puedes resistir tanto. Y yo le digo: después de la gracia de Dios que me sostiene, es que yo le digo: mi amor, yo tengo un compromiso con Dios. Pablo dice: si yo desmayo, si yo me entristezco, ¿quién los va a alegrar a ustedes? En otras palabras, si yo caigo, ¿cómo los voy a levantar a ustedes? Si el pastor se desanima, imagínense, el pastor no llora una semana conmigo porque está desanimado. Te va a decir: ¿qué pastor yo tengo? Es un ser humano, se puede desanimar por un rato, pero dejar de servirle al Señor, uy, ay, hermano. No. Yo no me estoy haciendo el fuerte en la gracia de Dios. Estoy diciendo que el compromiso con Dios
el ver a Dios en tu vida, persistiendo en tu vida, sin dejarte nunca, a pesar de nuestras infidelidades y flaquezas, verlo ahí siendo fiel, ver el compromiso, mirando atrás y viendo la manera como nos ha guiado hasta traernos hasta acá, librarnos del mal, de tentación. ¿Cómo voy yo a fallarle a mi Dios? Compromiso. El matrimonio es un pacto. Mira, nuestra relación con Dios es un pacto en Jesucristo por la fe. Compromiso. ¿Cuántas cosas usted dice, no, lo hizo por compromiso? Pues yo sí lo hago por compromiso, porque Dios actúa por compromiso también, porque Dios tiene un pacto. Y nosotros, mira, nosotros como Israel, la mayoría de las veces obramos que no merecemos nada, y Dios sigue cumpliendo. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso. Él dice, yo tengo un pacto con la casa de Israel, yo tengo un pacto con la iglesia. Eso es compromiso. Oigan, jóvenes, si un joven llega a usted a decir, no es necesario casarnos, eso es un papel, mándelo al diablo. Perdóneme, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque ya el engaño está manifiesto. Imagínese que usted vaya a comprar un auto al dealer o concesionario. Usted le diga, mira, no hay que firmar nada, dame el auto que mira, yo te pago. ¿Usted quiere que el tipo le va a entregar el auto? Que yo pago. No, fírmame acá. El que no quiere firmar no está dispuesto a comprometerse. Cuando yo acepté a Cristo, yo firmé pacto eterno que nunca terminará. Amén. Amén. Persiste el que tiene un compromiso. Amén. Dígame la verdad. La verdad. ¿Cuántas veces en el matrimonio usted no mira la puerta diciendo, ay, si yo pudiera salir de aquí? En otras palabras, hay momentos que son difíciles. Y usted dice, ¿qué hago yo? Pues no puede hacer nada, tienes un compromiso. Fájese ahí, que usted hizo un pacto. Que no es que no me gusta, que me gusta, ¿qué es eso? La palabra divorcio no existe para que tenga un pacto en Dios. No existe. No es una opción. No es una opción. No es una posibilidad. No. Hay que tolerar, soportar. Y aunque nunca logremos armonizar, no importa. Se va a escribir en la tumba, en el epitafio, persistió porque amaba y tenía un compromiso. Porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta y nunca deja de ser. Persiste. La fe persiste. Los héroes de la fe, ¿por qué perseveró Enoc siguiendo a Dios? ¿Por qué persistió? Estoy leyendo la lista de los héroes de la fe. ¿Por qué Noé persistió 120 años talando árboles? Y cada martillazo era, yo le creo a Dios. Y cuando se ruchaba el agua, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Nunca ha llovido, pero yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. El que cree persiste. Persiste. Amén. ¿Por qué Abraham le iba a dar a Isaac a Dios como se lo pidió? Tenía un compromiso. En otras palabras, tú te apareciste a mí, me sacaste del paganismo, hiciste un pacto conmigo, me diste un hijo después de llorar y me afligirme por 25 años. Y ahora tú que me lo diste, tú me lo estás pidiendo. Pues ahí está. El que ama da, porque amor es dar. De tal manera amó Dios que dio a su hijo. Persiste. Y le interesa que por la fe Abraham creyó a Dios. Y podemos seguir mencionando a Moisés y a todos los que menciona el capítulo 11 de Hebreos. La fe es persistencia, es certeza, es convicción, es compromiso.
también es entrega. Jesús nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, dice la palabra. Persistió en entregarse. Sufrió todo para entregarse. Cuando usted se dispone para Dios, usted se entrega. Usted le entrega a Dios el corazón. Usted le entrega la voluntad a Dios. Porque se dispone a entregar la voluntad para que Dios haga lo que quiera y se propuso con nosotros. Es entrega, es compromiso, es una decisión. Persistir es una decisión, no una decisión, miles de decisiones. Cada día muero, decía Pablo. Every day, cada día yo muero. Cada día decido. Cuando soy tentado, decido. Cuando soy avergonzado, decido. Cuando hay oposición, decido. Cuando hay crisis, decido. Decido persistir. Decido seguir. Amén. Hay un himno que yo cantaba mucho del himnario evangélico. No sé si está en otros himnarios. Decía: oh, pusisteis a arar, pues seguid. Oh, pusisteis a arar, pues seguid. Aunque duro el terreno encontréis, luchad con tesón, firme el corazón, porque al fin rico pago tendréis. Denle aplauso al Señor. Amén. ¡Aleluya! Miren, estoy persistiendo tanto que estoy cantando. Y Radamés cantando es como Saúl entre los profetas. Uy, lo que uno hace cuando está enamorado de Cristo. Amén. Otra cosa que puse aquí en mis notas, que es la persistencia, es determinación. Wow. Me gusta esa decisión, determinación. Qué tremendo es ser determinado. Persistir es ser determinado. ¿Cuántas personas? No, ya deja eso. No, yo sigo. Sigo. Mi vida es seguir. ¿Y la tuya es? Continuar. Dale aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo tengo aquí, estoy concluyendo, dice: la persistencia revela la obra permanente del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué revela? Oiga bien, la obra permanente del Espíritu Santo. Yo persevero porque me someto permanentemente al Espíritu Santo. No es automático, no es que yo soy perseverante ni tú tampoco. Es simplemente disponernos y someternos al Espíritu. Persistencia, la persistencia revela que el corazón está sometido constantemente al Señor. ¿Qué revela la persistencia? Que el corazón está sometido. ¿Cómo? Constantemente al Señor. La persistencia es un fruto del Espíritu. Y la persistencia agrada a Dios. Dice que los que retroceden no agradan a Dios. Los que persisten agradan a Dios. Yo tengo aquí como conclusión: no hay otra señal o evidencia de disposición del corazón como la persistencia. Óyelo bien. No hay otra señal evidente de la disposición. Hoy que estamos hablando de disponerse. No estoy divorciado del mensaje. No hay otra señal o evidencia de disposición, de la disposición del corazón como la persistencia. Nada revela más que usted está dispuesto, que usted persistir. ¿Por qué?
Porque entregarse un rato, 2 días, 3 días, una semana, eso no es nada. Pero cuando tú tienes 50 años en lo mismo, wow. Me viene una... Ustedes saben el tiempo de la Guerra Fría, que nosotros éramos jóvenes, ¿no? Me imagino que allí en Argentina Che Guevara apelaba mucho a ustedes cuando eran jóvenes. Aquí pues Fidel Castro y toda la gente de las Antillas. ¿Sí? Yo crecí con la cabeza caliente, creyéndome revolucionario a los 12, 13 años. Dios me tomó a los 16, gloria a Dios, y ahora fui revolucionario de Cristo. Pero ustedes saben, ¿no? Los comunistas diciéndole que están a favor de los pobres, y es todo lo contrario. El comunismo te empobrece. Está a favor de los pobres porque empobrecen a todo el mundo, menos los que gobiernan, que comen bien. Pero en ese tiempo, wow, esto es la pelaba a uno. Yo recuerdo que andábamos por calle, que tenga larga vida el presidente Mao. Qué bueno que se murió. Cuántas boberías de los jóvenes. Entonces, le estoy diciendo esto porque alguien le dijo a un padre que estaba preocupado porque su hijo estaba en esos movimientos comunistas. Le dice, mira, si tu hijo a los 18 años es comunista, déjalo, es normal. Si a los 20 es comunista, déjalo, es normal. A los 25 es comunista, déjalo, es normal. A los 30 años es comunista, déjalo, es normal. A los 35 es comunista, comienza a preocuparte. A los 40 es comunista, yo creo que tu hijo es comunista. Porque los jóvenes le apelan mucho los ideales, pero después, ¿qué? ¿Cuántos dejaron de ser comunistas? Porque se graduaban a la universidad y no le daban un trabajo si era comunista. Entonces dejaban el comunismo, yo quiero trabajo. O sea, ¿ustedes entienden esto? Muy bien. O sea, en otras palabras, si usted tiene 5 años con Cristo, bueno, puede ser que sea cristiano. Tiene 10, está bueno. Tiene 15, puede ser. 20, pero si ya van 30 años con Cristo, este hombre está comprometido. Esta persona lo está tomando en serio. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Pues seguid. Dios nos prueba. Él retiene la bendición hasta ver perseverancia en nosotros hasta el fin. Una de las cosas que Dios hace es, yo no te entrego el galardón hasta que tú no llegues a la meta. Porque a nadie le entregan un premio si no llega hasta allá. A nadie le dan un diploma en la universidad porque es buen estudiante. Se tiene que graduar, ¿o no? Amén. Pablo dice que la corona está guardada. He acabado la carrera. He acabado la carrera. Dígalo conmigo. He guardado la fe. Perseveré. Por lo demás, me está guardada la corona. Jesús tiene el galardón guardado para los que perseveran. Y el Señor en la vida natural, antes del cielo, lo estoy aplicando al cielo, el Señor hace eso. Nos retiene la bendición a ver hasta dónde estamos interesados. Dices, ¿y por qué dejaste de orar? Que me cansé. Si te cansaste, tú no estabas interesado en lo que pedías. Porque alguien que está interesado en algo persiste. Ustedes saben que las mujeres fueron diseñadas por Dios para ser conquistadas y los hombres para ser conquistadores. Ese es el diseño, de verdad es así. Usted lo ve en todas las especies, que el hombre es el que corteja, o sea, el varón. Usted ve el gallo haciéndole el bailecito a la gallina. ¿Han visto documentales de las aves? Es increíble. Se transforman, hacen muchísimas cosas.
Usted dice, pero qué protocolo este. No, es que la hembra no cede si no le bailan. Yo me asombro, yo digo, pero Dios mío, ¿quién inventó esto? Esto no puede ser evolución, porque son muchas las aves que hacen cosas. Hay un ave que limpia un espacio, quita todas las hojas y deja eso limpiecito. Y cuando tiene todo limpio se queda ahí y viene a la hembra y se le pone para que la pared. Es increíble. Siempre es el varón que toma la iniciativa, salvo algunas excepciones, pero es así. En los mamíferos, ustedes saben, el león y otros animales tienen que ganarse a la hembra, pelean, y el que sea fuerte, ese es. Y está la hembra ahí esperando que termine el pleito, y ese es. Algunos dicen que es un asunto de selección de la naturaleza para la especie, para que ella se pueda parear con el más fuerte. Pero como sea que sea, es el varón el de la iniciativa. Es bueno, yo enseño mucho a la naturaleza porque hay muchas cosas que no se entienden en el matrimonio, porque no se entiende la naturaleza del hombre y de la mujer. El hombre en la intimidad interpreta que la mujer no lo ama o que tiene otro, porque el hombre, como es de iniciativa, entra de una vez a la mujer y dice, pues yo no soy una máquina que tú me programas y tú vienes. Y no hay entendimiento, y cada uno se malinterpreta porque no entiende que Dios nos diseñó de cierta manera. Y estoy diciendo todo esto para decir lo siguiente. Usted ve, hay cosas que es increíble. Usted ve mujeres hermosísimas, modelos, casadas con hombres feos como la palabra sobaco. Y usted dice, pero ¿qué le encontró esa bendita mujer a este hombre? Usted está asombrado. Pregúntele ahí. Ay, es tan romántico. A ese hombre yo 7 veces le dije que no. Y ya me enojaba cuando venía a enamorarme o a cortejarme. Pero un día me dijo algo, ahí me derretí. Usted entendió. En otras palabras, cuando la mujer dice que no, el hombre que no entiende a la mujer, cuando le dicen que no, se va. Cuando usted le digan 15 veces no, entonces no. Porque un no de una mujer es un sí declarado, pero usted tiene que ganárselo el sí. ¿Por qué la mujer hace eso? Porque la mujer se siente realizada, completa, consumada cuando la conquista. Este está interesado en mí. Este pagó el precio. Es importante para él. Mira, yo lo rechacé, lo avergoncé y total siguió. Por eso yo aquí. La perseverancia siempre da una flor, decía el poeta. Están aprendiendo los jóvenes. Hay que persistir, pastor. Hay que persistir. Perseverar. Yo le estoy abriendo los ojos a muchos, no está mal esto. Hay una recompensa divina en lo divino y hay en lo natural. La recompensa siempre da resultado. Miren, ustedes ven esa luz eléctrica. Ese fue el fruto de la perseverancia de Edison, Thomas Edison. Cuando hizo el experimento 139, alguien le dijo, ¿cuándo te vas a cansar? Tú eres un fracasado. Tú has fracasado 169 veces, le dice un compañero. Y él dice, no, yo no he fracasado. Yo tengo 169 pruebas que no funcionan. El que quiere inventar la bombilla tiene que pasar por donde yo pasé. Y yo tengo 169 experimentos fracasados. Así que ya yo sé que esas 169 no funcionan. Hasta que un día, ¡pam!, dio con la luz eléctrica. Y mira, ese
Tú estás siendo iluminado. Si no estuvieras tú con una velita. Dale un aplauso al Señor. Amén. Te estoy poniendo ejemplos naturales para que tú veas si en lo natural es una ley que la perseverancia trae resultado. ¿Qué será en lo espiritual? Con Dios. Tengo aquí mis notas ya para terminar. La persistencia mide nuestro grado de interés. También cuánto valoramos lo que pertenece al Señor. Es una medida para saber cuánto valoramos lo de Dios. Tengo aquí, la medida de la persistencia es la medida o el tamaño de nuestra disposición. Acuérdense que estoy hablando de la disposición, es el tema general de estos mensajes. Y dice, la medida de la persistencia es la medida o el tamaño de nuestra disposición. En otras palabras, si usted persevera por mucho tiempo, venciendo todos los obstáculos, se ve que usted está dispuesto. No hay disposición si no hay persistencia. Eso es lo que evidencia que usted está interesado en lo de Dios. Tengo aquí, si hay persistencia en nuestra búsqueda de Dios, en nuestro servicio, oración, etcétera, manifestamos cuál es nuestra medida de disposición. Y termino diciendo, el punto 12, sin persistencia no hay verdadera disposición. Dale un aplauso al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Diga gloria a Dios. Espero que no se le olvide. ¿Cuál fue el mensaje del jueves? La iniquidad de la ingratitud. Usted salió de aquí que nunca más va a ser ingrato. Y hoy Dios nos habló de la importancia de la persistencia y lo que logra y cómo Dios la valora y la aprecia y cómo evidencia si hay disposición en nuestros corazones para Dios y si evaluamos lo que es de Dios. Yo voy a orar a Dios. Padre bendito, Dios bueno y eterno, gracias, muchas gracias por traernos a este jubileo, por darnos expresión de adoración para ti, por recibir nuestras ofrendas y por darnos este mensaje para ayudarnos a ser cristianos maduros. Padre, esto es tan importante porque tú quieres, todo lo que tú quieres hacer, es necesario que te preparemos el camino, y para preparar el camino hay que disponernos para tomar decisiones importantes y vencer los impedimentos y los obstáculos que se nos presentan en el proceso, Señor, y por eso te necesitamos. Para tener aliento y no desmayar, necesitamos estar conectados con la fuente del aliento, que es el Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos a someternos al Espíritu, porque la perseverancia es un fruto del Espíritu. Padre, no es humana, es divina. La perseverancia es divina, viene del cielo. Es como el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, porque es fruto del Espíritu. Ayúdanos a estar conectados contigo, Señor Dios. Tener relación diaria contigo para poder recibir aliento de vida y poder tener todo lo que se necesita, que hemos hablado, el denuedo, la valentía, el coraje, la determinación, Señor, Padre, la entrega y todo lo demás. Ayúdanos, Dios, en el nombre bendito de Jesús. Yo extiendo mi diestra, extiende la tuya también, y yo te bendigo en esta palabra que Dios ha hablado, y ruego al Señor que esta palabra se convierta en realidad en tu vida, en el nombre bendito de Jesús. Ahora, Señor, da la impartición a cada uno de acuerdo a lo que necesite, Señor Dios mío, porque posiblemente la necesidad, Señor, para poder perseverar en cada uno es algo
algo diferente. Por eso te ruego que tú, que conoces la vida individual de nosotros, tú trabajes individualmente dándonos aquel elemento espiritual que necesitamos para poder ser cristianos firmes en la fe, determinados, Señor, con osadía, con denuedo, con coraje, con valentía, con persistencia, Señor, con constancia, sin desmayar, sin cesar, en fin, todo lo que tú has dicho. Danos eso en el nombre de Jesús. Padre, yo reprendo ahora la inconstancia, yo reprendo, Señor, el doble ánimo, yo reprendo, Señor, Padre, todo lo que sea contrario a esta palabra en el nombre de Jesús. Por amor a tu nombre, Señor Dios, no queremos sentarnos ahí a recrearnos en una buena palabra, a admirar la palabra, sino a vivir la palabra. Y para vivir la palabra necesitamos tener tu ayuda. Y para tener tu ayuda tenemos que tener comunión contigo. Tú eres la fuente del poder y de la unción, de la sabiduría y del conocimiento y de todas las cosas que pertenecen al reino de los cielos. Padre, en el nombre bendito de Jesús, tú eres Dios, tú eres fiel, tu palabra es verdad. Y si el juez injusto le hizo justicia a la viuda porque perseveró, cuánto más tú, Señor, cuánto más tú, como enseñó Jesús. Danos ese carácter determinado, Señor, en el nombre de Jesús. Por amor a tu nombre. Mi hermano, mi hermana, yo te bendigo y oro lo mismo que pido para mí, para esta congregación, pido para ti. Que Jesucristo, el Señor, el poderoso Jesús, obre en tu vida y te dé su carácter, que ya tú lo tienes en el hombre nuevo. Que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad y que se manifieste en ti el poder de Jesús, el carácter de Jesús, para que tú seas una persona firme en la fe y todo lo que tú comiences en Dios, tú lo puedas terminar glorificando al Señor. Que tu corazón siempre esté dispuesto para el Señor. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.